académico, lo historiográfico, ¿no? La historia en general. Estamos con Fernán Altuve y vamos a darle la bienvenida para que nos cuente qué ha venido a hacer a la Feria del Libro. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias Señor por estar Altuve, aquí. buenas noches. Bienvenido. Los aplausos del público que nos acompaña. Ha venido con los hinchas también. La portátil. Para no perder el gusto político. A ver, ¿qué tal? Cuéntenos, por favor, ¿ha estado participando de una mesa de diálogo? ¿Cuál ha sido el tema central con el que ha compartido ideas? Hemos presentado un libro sobre la historia de Roma, de los primeros años de Roma, un autor, Francisco Criado, que ha escrito un libro magnífico desde el Perú sobre la historia universal, lo cual tiene muchísimo mérito. Hemos sido invitados por él y la organización para presentar el libro. ¿Cuánto tiempo le ha tomado al autor redactar ello? Porque como bien dices, desde el Perú, hablar justamente del Imperio Romano es, digamos, parece otra historia, otro mundo. Sí, tengo entendido que ha sido una buena cantidad de años porque ha analizado todas las fuentes. Realmente es un trabajo muy meritorio, de mucha calidad, que tiene nivel internacional y hay que felicitar esos esfuerzos que en el Perú a veces son vistos como una cosa un poco particular o una cosa singular, pero en el fondo tiene mucho mérito porque nos ponen en un nivel de investigación y de gente que demuestra interés. Los países que se especializan en los estudios clásicos generalmente son los que tienen la mejor formación en universidades y en el mundo académico. Aquí estamos dándole pelea. Por supuesto. Claro que sí. Gracias a todos los que están conectados en las redes sociales de Latina. Estamos hablando con Fernán Altuve, que ha venido a presentar un libro, pero decía yo en la introducción de que no sé si los políticos peruanos están leyendo lo suficiente. El político nacional lee lo suficiente, lee libros. Trasladamos la pregunta a ti, se la llevo a Fernán Altuve, porque los antiguos decían, oye, para ser político en el Perú, para ser senador, tenías que manejarte una bibliografía mínima para poder rebatirle un argumento. ¿Están leyendo los políticos peruanos hoy en nuestra república? A ver, yo creo que están leyendo, pero no lo que deben. Ok. Bueno, por lo menos están leyendo. Sí, pero están leyendo pues mucho proyecto de ley, mucho artículo, digamos, de cosa tal vez un poco técnica. Y para ser un político hay que leer mucha historia del Perú, porque lo único que le enseña a uno la naturaleza del pueblo, las constantes, los grandes problemas del Perú es la historia, porque la historia de alguna u otra manera se repite. Entonces el que no conoce la historia del Perú no está preparado para enfrentar los problemas recurrentes que el país tiene. Entonces probablemente, yo no quiero decir que no lean, porque sé que muchos trabajan y se esfuerzan, pero andar leyendo solo proyectos de ley o solo informes no es suficiente. Creo que la historia del Perú está muy maltratada y el hombre público, no solamente el político, el hombre público, el ministro, el funcionario, tiene que conocer profundamente a su pueblo. Y el pueblo peruano solo puede ser conocido a través de su magnífica y rica historia. Claro, el que no conoce su historia está propenso a repetirla una y otra vez, y principalmente los errores, ¿no? En el peor sentido. Ahora, usted ha dicho que no están leyendo lo que deben. Entonces yo me animo a preguntarle, ¿qué usted recomendaría, por ejemplo, a alguien que quiere entrar en política, que quizás quiera hacer vida parlamentaria, ahora que estamos ya en el contexto electoral, se calienta la carrera del 2026, que tiene que leer sí o sí antes de ingresar a un cargo público de elección popular? Bueno, yo creo que tiene que leer los clásicos del pensamiento peruano, tiene que leer a Víctor Andrés Belaúnde, tiene que leer a Mariátegui, que es una persona de izquierda, tiene que leer a Ribagüero, tiene que leer a García Calderón, tiene que leer los clásicos del pensamiento peruano y de las constantes históricas, ¿no? Entonces, si no lee a Basadre, si no lee al padre Vargas Ugarte, si no lee a todos esos magníficos hombres que han pensado y han recopilado los grandes problemas del Perú. Entonces creo que ahí tenemos un problema. Y mujeres también como María Rostorovsky, como Marta Hildebrand, que han, a través de la lengua, han hecho la historia de nuestras palabras, de nuestra forma de ser. Entonces ahí hay muchísimo por leer y muchísimo por aprender, ¿no? Ya no los tenemos en físico, pero tenemos su obra que nos acerca a ellos. ¿Se quedaría con uno básico, un hombre? Bueno, a ver, yo voy a decir lo que es para mí Paisajes Peruanos de Ribagüero, es el libro más hermoso que existe. Y se estudia mucho en facultades, en general lo muestran sí o sí para pasar por la historia peruana. Es un libro precioso, La
realidad nacional de Víctor Andrés Belaunde es otro libro magnífico, Peruanidad de Víctor Andrés Belaunde. No es el libro que más me guste, pero es un buen libro. 7 ensayos de Mariátegui para el que quiera leerlo. El antiimperialismo y el APRA, o 30 años después, de Víctor Raúl Ayala Torre. Tienen ahí ustedes siglo cosas... XX de la política peruana en la historia, ¿no? Es que digamos que los clásicos fundamentales del pensamiento son a partir del siglo XX, porque es el arielismo. O sea, el Ariel de Rodó en Uruguay constituye el primer pensamiento sobre América Latina separada ya o independiente de Europa. Entonces también está el siglo XIX, que hay cosas importantes, pero yo creo que esos son los hitos. La generación del 900 es la más importante. Qué chévere enmarcarlo en esto del pensamiento latinoamericano también, o por lo menos los políticos latinoamericanos que piensan la región, ¿ah? Ahora, le quiero preguntar a Fernán Altuve, estamos hablando con el ex congresista, la producción propia. ¿Se ha dado tiempo para escribir a pesar de los momentos en la política? Los conservadores era un último título que repasaba la vida de algunos personajes de la política peruana. A veces se olvida mucho de los personajes, ¿no? Y ahí salen al rescate los que quieren revivir estas historias. Cuéntenos un poco de Los Conservadores, que era un título que además parecía ya definirlo en una posición política también a usted. Bueno, no necesariamente es... hay mucha gente de izquierda que escribe sobre los conservadores y mucha gente de derecha que escribe sobre la izquierda. Pero en ese caso sí, para mí ha sido el reconocer y reivindicar figuras del pensamiento conservador del principio del siglo XIX que estaban muy olvidadas. Y ese fue un libro que yo agradezco mucho al sello Taurus de Random House, que lo haya difundido y lo haya publicado. Aunque el último libro es del Fondo de Cultura del Congreso de la República, que es el primer tomo de las obras completas del primer presidente del Perú, José L. Ribabuero y Sánchez Boquete. No el historiador, sino el bisabuelo del historiador, que es la compilación de toda la obra, y el primer presidente del Perú, es la compilación de toda la obra del primer presidente del Perú, que obviamente el año 23, el bicentenario de la presidencia de la República. El Congreso se creó en el año 22 y la presidencia de la República y el Senado en el año 23. Ese dato no lo tenía, ¿eh? Ese dato no lo tenía. Sí, claro, se instaura la presidencia en febrero del año 23, o sea, con motivo de cumplirse el bicentenario. Gracias al Congreso de la República se hizo un homenaje al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo obviamente no hizo nada, pero no conmemoró su propio bicentenario. Claro, la figura de la presidencia, que valdría la pena rescatar o devolverle un poco el prestigio a la presidencia, ¿no? La historiadora Carmen McEvoy hablaba de eso, ¿no? De la figura presidencial muy desgastada. Ahora, Cari, lo político, porque Fernán Altuve no se escapa del Buenas Nuevas sin que le preguntemos. Claro Exacto. que sí. A 5 días de lo que va a ser el mensaje a la nación de Dina Boluarte, su segundo mensaje como en calidad de presidenta de la República, ¿qué espera usted de este mensaje? ¿Tiene expectativas altas? Ninguna. Uy, ay, ay. A ver, 3 horas otra vez o lo va a resumir? Bueno, nos ayudaría mucho que lo resumiera, porque creo que no hay tanta obra como para demorarse 3 horas. Pero lamentablemente creo que los asesores les dicen a estas figuras que cuanto más dure el mensaje van a pensar que más ha hecho. Y resulta que no es así. Entonces... No tengo muchas expectativas y estamos a la espera de la presidencia del Congreso en quién va a caer, que eso todavía es de pronóstico reservado. Esa es la pelea más importante, ¿no? Yo creo que ya está decidido, pero ellos lo guardan hasta el final para obviamente no generar un efecto negativo, porque sabemos que el Congreso no está en su mejor momento. Ahora, ¿qué hacemos con el presidente del Congreso que no le habla a los periodistas, con la presidenta Dina Boluarte que no habla? ¿Los políticos se muerden la lengua para no embarrarla? ¿Es una forma de sobrevivir políticamente, decir no hablo? Bueno, yo creo que hay que buscarle la lógica cuando no encontramos la lógica. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente la presidencia de la República y el Parlamento están tan desgastados. El público, la gente, no los quiere escuchar. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos han tomado la decisión de decir, bueno, como no nos quieren, mejor no decimos nada para quedar mejor con nuestro silencio. Pero al final de cuentas no cumplen una función de la política, que es comunicar. La política exige comunicar. Y entonces ellos se están plegando a una estrategia que es en el fondo la claudicación o el reconocimiento de que las gestiones son malas. Porque a pesar de que la gente no te comprenda en determinado momento, tú tienes el deber de transmitirle a la gente lo que estás haciendo.
Preciso. Ahora- Al clavo sobre el mensaje presidencial y los políticos mudos. ¿Ah? Ahora, pese a que no tiene ninguna expectativa de lo que va a ser el mensaje de la nación, sí sospecha por dónde va a querer Dina Boluarte levantarse el ego, levantarse, digamos, echarse flores a sí misma durante su gestión. Bueno, creo que le va a dar un peso importante al viaje a China. Creo que va a dar una relevancia, en cierta manera, a ciertos hitos que en el fondo corresponden más a los privados que a ella. Y va a tratar de omitir los compromisos del año pasado porque prácticamente no cumplió ninguno. Entonces, creo que el juego va a estar en cómo se apropia de los hechos de los peruanos como éxitos del gobierno y olvidar las promesas que yo creo que incumplidas hay muchas. Una última. A ver, ¿El dale. tren de Avanza País se encarrila hacia algo serio o seguirá ese descarrilaje ahí? Se lo pregunto al nuevo afiliado del grupo Yo político. estoy seguro que es un tren que va a llegar a una buena estación. Ah, ok. Philip Butters, candidato a la presidencia de la República. Estoy seguro que se lo deben preguntar a él. Perfecto. ¿Usted tentaría el 2026 algún cargo quizás en el Parlamento? Es posible porque obviamente si me he inscrito es para poder estar apto en un año de analizar el tema. Pero no puedo decir nada porque la política de hoy y la de dentro de un año puede ser totalmente diferente. Pero el eslogan huevo duro queda. ¿Ah? El eslogan huevo duro queda. El huevo duro en tren. Buenísimo. Muy bien. Fernán Altuve, muchas gracias, señor, por su tiempo. Gracias por estar con nosotros.